一体何なんだ。メヘリット。氷室にいます。 Now there is no hope. Sean bienvenidos a un nuevo video. En el presente nuevamente hablaremos de un capítulo el cual el anime de Mushoku Tensei no adaptó. El mismo pertenece al volumen 5 de las novelas ligeras y se titula Carne de dragón al estilo Nanahoshi. Bien, comencemos. Este capítulo abre situándonos espacialmente en la ciudad del Puerto Este en el reino del Rey Dragón, la ciudad portuaria más grande del mundo entero. Sin embargo, para Rudeus aquella era la cuarta ciudad portuaria que había visto a esas alturas de su viaje de regreso a Fitoa, por lo cual no le resultó realmente diferente, al menos en cuanto al estilo y ambiente en general. Mientras recorrían sus calles, Eris señaló que había un aroma delicioso suspendido en el aire, y Rudeus acordó que sería mejor detenerse de momento para almorzar. Aunque al llegar al restaurante en cuestión, la primera impresión no fue precisamente buena. Las paredes de ladrillo de dicha construcción estaban claramente en mal estado, con agujeros por aquí y por allá, y el gran cartel de madera que llevaba escrito el nombre del lugar lucía roído y lúgubre. Rudeus, una vez frente a sus puertas, reflexionó sobre aquel aroma. No era uno que le haría agua a la boca a cualquier persona, sino más bien contenía un importante componente de nostalgia que le recordaba a la comida de algún lugar en el que había estado. Cuando Rudeus, seguido por Eris y Ruijerd, entró al lugar, el interior lucía esperadamente igual de lúgubre, con sillas a las cuales le faltaban patas, mesas chuecas y rajadas, etc., pero parecía estar lo suficientemente limpio a pesar de ello. Allí no habían clientes, salvo por nuestro trío protagonista, algo que emocionó a Eris ya que, en sus palabras, tenían todo el lugar para ellos solos. Supongo que Eris no le encuentra nada sospechoso a que un restaurante esté vacío a la hora del almuerzo. Bienvenidos, amigos. Mientras los tres tomaban sus respectivos asientos, un hombre delgado con la apariencia de un esqueleto se les acercó con el menú. Su rostro lucía realmente triste, parecía ser debido a lo mal que le estaba yendo al restaurante. La impresión que daba aquel sitio era tan extraña, para mal, que incluso el taciturno Ruijerd le sugirió a Rudeus en más de una ocasión si no era mejor el ir a otro sitio para comer, algo que resultaba extraño viniendo de aquel hombre. En el menú solo se encontraban escritos dos platillos. El primero leía carne de dragón al estilo Nanahoshi y el segundo y último estofado de pescado alba. En mi legión, los restaurantes típicamente ofrecían menús con más de 10 platos diferentes de entre los cuales escoger. Incluso los bares ofrecían sus bebidas con más variedad de la que existía en ese menú frente a ellos, aunque el lado bueno era que los precios resultaron bastante bajos. Bien, ¿qué plato escogerán? El pescado alba era una especie nativa a los mares de muy al sur y consistía en el estándar de la dieta de las personas en aquella parte del mundo. Rudeus ya había probado su carne en el puerto oeste. Sin embargo, carne de dragón al estilo Nanahoshi, el mago jamás había oído sobre un plato con ese nombre hasta entonces. Y no era una exageración decir que había estado en muchos lugares del mundo a esas alturas. Él sabía que el reino del Rey Dragón recibía su nombre gracias a una especie de dragón que moraba cerca de aquellas tierras, los cuales se decía eran capaces de manipular la gravedad. ¿Es que aquella carne provenía acaso de dichas bestias terribles? ¿Y qué era eso de Nanahoshi? ¿Qué significaba? Este término es completamente nuevo para mí, aunque extrañamente suena casi japonés.
Tal vez es un método de preparación exclusivo de este reino. Será la carne de dragón entonces. Eris y Ruisherd se decantaron por lo mismo y el cocinero retornó a la cocina con la misma lúgubre expresión. A ellos no se les había ofrecido agua, pero no resultaba tan extraño. Rudius ya se había acostumbrado a que en aquel mundo rara vez se era ofrecido algo gratis, por lo que creó vasos con su magia de tierra, los llenó de agua y creó cubos de hielo para él y sus otros 2 compañeros. Pero antes de que la comida fuera servida, una sonora y violenta irrupción se presentó en el local, cuyas puertas fueron azotadas por un hombre de nombre Shagal, quien le demandó al cocinero Randolph que dejara de atender aquel sitio abandonado por la mano de Dios y tomara una decisión coherente acorde a sus talentos, algo que Randolph rechazó, alegando que aquel negocio había estado en su familia por generaciones y parecía que aquella era una discusión que había tenido lugar en muchas otras ocasiones. Probablemente el propietario aceptó todo tipo de préstamos para intentar mantener con vida este lugar. En vano. ¿Será este tal Shagal uno de los prestamistas? Rudius pensó que si la comida resultaba ser buena, entonces le daría una mano a Randolph, esparciendo la palabra de que aquel restaurante era uno que valía la pena visitar, pero eso sería decidido al probarla. También, debido a que Shagal, tras tomar asiento, les miraba intensamente, el mago le tapó los ojos a Eris. Lo último que necesitaba era que la chica reaccionara violentamente ante la mirada de aquel hombre. Cuando la comida finalmente fue traída a la mesa, Rudius no podía dar crédito a sus ojos. Aquel plato consistía de 3 partes. La primera era una sopa de vegetales de algún tipo, pero las otras 2 lucían especiales. Una de ellas era algo que el mago no había visto servido como platillo desde que reencarnó en aquel mundo. Era arroz, aunque su color no era precisamente el del arroz que él conocía, y parecía que también había otros granos mezclados allí. Tal vez por eso el aroma le resultaba tan nostálgico, pensó. En cuanto a la tercera parte, obviamente era la carne de dragón, aunque su apariencia dorada le recordó instantáneamente al karaage o pollo frito. No puedo creerlo. Parece un plato japonés. Tal vez los cielos me estén sonriendo hoy. Puede que ese tal dios humano finalmente comience a entender qué es lo que quiero de la vida. Bien, a comer. El arroz que puso en su boca no era la gran cosa si lo comparabas con el japonés, pero eso no evitó que el mago dejara escapar lágrimas de felicidad mientras lo devoraba, algo que naturalmente desconcertó a Eris y Ruisherd. Rudius era un gran amante del arroz, incluso para ser de Japón, y en su vida anterior ingería grandes cantidades por día al punto en que se consideraba un fan del arroz. Me siento como un soldado japonés que acaba de regresar a su hogar tras años en un campamento de internado en Siberia. Aunque un mordisco al supuesto karaage convirtió toda esa felicidad en disgusto. El exterior era aceitoso, el interior duro y seco, y mientras más masticaba, más crecía un rancio olor, al grado en que comenzó a causarle náuseas y por sobre todo, ira. ¿Esperas que coma mi glorioso arroz con esto? ¡Blasfemia! ¡Quiero ver al chef! ¡Ahora! Una vez frente al chef, Rudius comenzó soltando cumplidos hacia la sopa y el arroz, junto a cosas que se podrían mejorar al respecto, sobre todo cuando hablamos del arroz, por el cual el mago podía llegar a ser muy caprichoso. Pero al llegar a la carne de dragón al estilo Nanahoshi, Rudius fue brutal con su crítica, la destrozó. Don't take the piss out of me for it, though. Oh, who's taking the piss? You are. I don't think you can actually cook.
Fue tan duro que en retrospectiva calificó tal escena como una donde una celebridad de particular mal humor hubiera estallado. Para que se hagan una idea, Eris y Ruisher tuvieron que sacarlo del restaurante a rastras mientras gritaba su crítica y pataleaba. Fui demasiado lejos. Mi amor por el arroz sacó lo peor de mí. Y lo dicho no fue una exageración, porque mientras era arrastrado de allí, el mago pudo apreciar en el último instante, antes de que las puertas se cerraran frente a él, que Randolph lucía abatido, con ojos brillosos de los cuales lágrimas comenzaban a asomarse. Me comporté como un niño idiota. Deberé ser mejor que eso la próxima. Aquí la historia cambia a la perspectiva del dueño, es decir, Randolph Marianne, a quienes siguen este canal conocen muy bien debido a nuestra narración del volumen 19 de las novelas ligeras. Él mismo nos deja saber que la situación del restaurante había sido una terrible desde hacía años, y cuando milagrosamente un nuevo cliente hacía acto de aparición, jamás regresaba. Esto resultó en que sus deudas crecieran más y más, y la brutal crítica de Rudius había terminado por romperlo. Fue en ese mismo día que Chagall, cuyo nombre completo y título eran Chagall Gargantis, alto general del reino del rey dragón, le dijo a Randolph que desistiera. La realidad era que el alto general había estado visitándole con la misma premisa desde hacía años. Le decía que sus talentos brillaban en un área diferente, lejos de la cocina. Pero para Randolph, aquel restaurante era algo especial. Había sido abierto 250 años en el pasado y cedido de una generación a otra hasta que llegó a sus manos. Pero falló en preservar aquel legado y aceptó que debía de vivir con esa desgracia por el resto de sus días. En aquel día, el alto general reclutó de manera exitosa a Randolph Marianne, dios de la muerte, séptimo en rango entre los 7 grandes poderes mundiales. Y Rudius Greyrat, sin saberlo, había desempeñado un papel en eso, aunque para los más cínicos tan solo adelantó lo inevitable. ¿Quién sabe? Por mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias a quienes apoyan este canal, haciendo posible que yo continúe elaborando estos videos. De momento me despido. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a los donantes del video anterior, Garzaro 1985, The Cradios y Pierre Campbell, y a los miembros en pantalla.